Hola queridos hermanos, quiero compartir con ustedes la palabra del Señor en este día. Pero antes estaba pensando en las oraciones de la Biblia. Y la Biblia menciona que las oraciones son como un perfume agradable que sube delante de la presencia del Señor. La Biblia compara las oraciones de los santos con la ofrenda de incienso que se quemaba todos los días en el templo. Y creo que la oración que hoy vamos a compartir debe haber sido un perfume muy agradable delante de la presencia del Señor, por el testimonio que tenían estos hermanos tan amados por el apóstol Pablo. Los invito a que vayamos a 1 Tesalonicenses capítulo 1 y vamos a leer la oración que Pablo hace, y en el versículo 2 dice: «Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo». El olfato es un sentido muy sensible, el más sensible que tenemos, y puede percibir todos los aromas que hay a nuestro alrededor, agradables o desagradables, pero nada se escapa a nuestro olfato, y nuestro cerebro los transforma en sensaciones y los compara con los recuerdos que ya tenemos disponibles. Hay fragancias que realmente no pasan desapercibidas. ¿Nunca pasaste por un camión recolector de basuras un día de mucho calor? ¡Qué desagradable! Pero también he pasado por cafeterías cuando llueve y está frío y uno percibe ese aroma a café tan reconfortante. Esta oración que Pablo hace es como ese aroma reconfortante delante de la presencia del Señor. Esta iglesia, estos hermanos en Tesalónica, tenían características que los identificaban y que dejaban su presencia donde estaban. Y es que el servicio que ellos ofrecían a Dios se caracterizaba por ser un trabajo de fe. Una fe en crecimiento, una fe que es puesta a prueba, pero que está basada en Dios y por lo tanto puede salir victoriosa. El servicio de esta iglesia además era hecho con amor. El trabajo de vuestro amor, dice el apóstol Pablo, pero no cualquier amor, un amor como el de Dios, un amor sacrificial, un amor que da de sí mismo todo lo mejor. Y así eran las características de estos hermanos. Pero no solamente el servicio, sino la constancia, la perseverancia, ¿en qué? En la esperanza de que el Señor Jesús está regresando por nosotros. Esa voluntad inquebrantable y segura, esa certeza que ellos tenían en Dios es lo que les permitía esperar al Señor Jesús en su regreso. Estas eran las características de los tesalonicenses. Pero quiero concentrarme en los versículos que continúan. El versículo 6 dice: «Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera». ¿Qué marcas, qué percepción llega a tener Pablo de esta iglesia? ¿Qué ejemplo nos han dejado estos hermanos? ¿Cómo me gustaría que nosotros como iglesia también podamos dejar este aroma, estemos donde estemos? Pero llevar una vida así no era casualidad o gracias al esfuerzo personal.
El secreto de una vida transformada que no pasa desapercibida es haber recibido la palabra del Señor y haber tenido un encuentro con Jesucristo. Ellos ahora, según el versículo 6, se constituyen en imitadores de Dios, en imitadores de todos aquellos fieles hijos de Dios también. Son discípulos del Señor Jesús, seguidores. ¿Por qué? Porque saben que Dios nos ha mostrado su amor al entregar a su Hijo para que nadie se pierda, sino que todos tengan vida eterna. Porque la Biblia dice que si creemos no somos condenados. Al contrario, dijo Jesús, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Así que si no le has entregado tu vida al Señor Jesús, este es un buen momento, este es el tiempo, no pierdas la oportunidad. Y es que todas las personas tenemos que responder ante el gran ofrecimiento de amor que Dios nos da. Tenemos que tomar una decisión, o lo rechazamos o lo aceptamos. Dios quiere que aceptes su amor, que recibas a Jesús en tu corazón. Él te ama, Él te escucha, Él te espera. Quiere que ores, le pidas perdón por tus pecados, te arrepientas de haberte desviado de su voluntad, que creas que Jesús ocupó tu lugar y murió en esa cruz y resucitó, y que ahora nos está esperando y nos está preparando un lugar para vivir con Él eternamente. Dios te está esperando, no rechaces su oferta. Él quiere que tu vida sea transformada, que sea agradable, que sea un perfume agradable delante de los demás. Nadie mejor que Él sabe lo que nos pasa, sabe lo que necesitamos. Él es la respuesta a todas nuestras necesidades. Los tesalonicenses hicieron esto, recibieron a Jesucristo y a su palabra y fueron transformados. ¿Te parece que en este 2021 esto sería complicado? ¿Te parece que el panorama que tenemos por delante es difícil, incierto y que no tengo el tiempo ahora necesario para poder pensar en estas cosas? Te puedo asegurar que según lo que dice el versículo 6, los tesalonicenses no la estaban pasando bien, porque recibieron la palabra en gran oposición, con sufrimientos, con persecución, pero ellos confiaron y tuvieron fe en lo que Dios les estaba ofreciendo. Dice la Biblia que recibieron la palabra. El versículo 13 del capítulo 2 dice que no la recibieron como una palabra que venía de otras personas, la recibieron como palabra de Dios, verdadera y con posibilidad de obrar en la vida de cada uno y hacer cambios. La recibieron con fe. Un proverbio dice: el que pone atención a la palabra hallará el bien, y el que confía en el Señor es bienaventurado. Bendito, dijo Jesús, es todo aquel que escucha la palabra y la pone en práctica. Santiago dice: acepten con humildad la palabra de Dios que les ha sembrado en el corazón, porque tiene poder para salvar su alma. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. Jesús comparó a la palabra de Dios como una semilla que busca ser sembrada en un terreno apropiado. Y dice que el corazón, la mente, que es apropiada, que está preparada para recibirla, que es buena tierra, es la persona que escucha la palabra de Dios, la entiende y da fruto. Y vaya que dio fruto la palabra de Dios en la vida de los tesalonicenses. Solo 3 sábados Pablo y su equipo compartieron las escrituras en Tesalónica, pero la Biblia nos cuenta que muchos creyeron en el Señor. ¿Por qué? Porque seguir a Jesús y seguir a su palabra trae resultados. La gente nota, hay cambios, hay efectos. Es como un aroma, algo que se percibe, que tal vez no se ve, pero se nota. Dice el versículo 8 que los tesalonicenses quisieron compartir lo más valioso que tenían. Compartieron el Evangelio y por todos lados se extendió.
más allá de sus ciudades y sus provincias. Lo divulgaron por todos lados, se transformaron como en una cajita de resonancia, hicieron eco, corrieron la voz, tenían algo muy valioso para compartir. Dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios, gracias a Dios nos permite anunciar por todas partes su mensaje, para que así todos lo reconozcan. Anunciar la buena noticia es como ir dejando por todas partes el suave aroma de un perfume. Y nosotros somos ese suave aroma que Cristo ofrece a Dios. Somos un perfume que da vida a los que creen en Cristo. ¿Quién es capaz de cumplir con la tarea que Dios nos ha dejado? Que eso podamos hacer, que nuestra vida sea como un perfume que impacte, que sea percibido por todos, que todos lo noten. ¿Y cuáles fueron las cosas tan notorias que impactaron a Pablo, que ahora agradece a Dios en oración por estos tesalonicenses que aceptaron, que recibieron la palabra? ¿Qué fue lo que impactó a los vecinos en Tesalónica? ¿Qué fragancia percibieron? En primer lugar, dice el versículo 9, que ellos se dieron cuenta cómo recibieron a los hombres de Dios que traían la palabra. Cómo le dieron la bienvenida, la acogida a este grupo que traía el mensaje de salvación. Eso les impactó a los vecinos. En segundo lugar, cómo se convirtieron de la idolatría o de los ídolos al único Dios verdadero. Cómo fue que cambiaron su objeto de adoración. Y es que cuando nosotros aceptamos al Señor, cuando aceptamos seguirle, hay cosas que tenemos que dejar. Nos tenemos que apartar de las cosas que no nos convienen. Aquí quiero detenerme un momentito, porque Tesalónica era una ciudad costera muy importante. Estaba muy bien comunicada con el resto del Imperio Romano, porque tenía importantes rutas, porque tenía el puerto. Era el centro político y comercial de toda la provincia de Macedonia. Era la ciudad más importante. Era una ciudad cosmopolita, habitada por personas que venían de todas partes del mundo conocido. Y ustedes saben que cuando alguien llega a la comunidad, trae su propia cultura, su propia religión. Y justamente, cuando pensamos qué ídolos tuvieron que dejar, bueno, nosotros no vamos a mencionar todos los ídolos que ellos tenían. Eran muchísimos. ¿Por qué? Porque eran politeístas. Y cada uno de esos ídolos tenía su culto, su manera de adoración, su lugar de adoración, sus sacerdotes, sus días festivos. Toda la vida social quedaba impregnada por el culto o la religión que vos practicabas. No solamente eso, sino que la ética y la moral no formaban parte de la vida espiritual o de la vida religiosa de esta gente. Entonces, las borracheras y los placeres sexuales estaban todo a la orden del día. No había una conducta marcada por la ética. Como si esto fuera poco, la religión estaba ligada a la economía, aún las monedas tenían la imagen de los dioses, estaba ligada a la política, al ser ciudadanos, como ciudadanos romanos, ellos tenían que adorar al César. Cuando Pablo predica a los tesalonicenses, el grupo de los judíos envidiosos trastornaron toda la ciudad y lo primero que hicieron fue acusarlos y diciendo, estos que trastornan el mundo entero han venido hasta acá. Y no solamente eso, sino que van en contra del decreto de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. ¿Se imaginan vivir en una comunidad así? Entonces, cuando nosotros decimos ellos se convirtieron de los ídolos para seguir al único Dios verdadero, y lo pasamos tan rápido, pero ellos tuvieron que hacer cambios. Mejor dicho, el Espíritu del Señor hizo cambios en su vida. Su vida fue transformada. ¿Por qué? Porque ahora tuvieron que cambiar lealtades, porque ahora tuvieron que pensar diferente y comportarse diferente. La oración de Pablo deja un precedente de un grupo de cristianos que creyó en la palabra del Señor y que se tomó en serio el ser un impacto, un testimonio de lo que Dios ha hecho en sus vidas.
Así que hermano, amigo, si querés dejar una fragancia duradera, que perdure hasta la eternidad, si querés que tu vida no pase desapercibida, si querés que tu vida sea transformada, entonces te animo a que sigamos el ejemplo de los tesalonicenses, que recibas a Jesucristo y lo sigas, que recibas la palabra y la practiques, que compartas el Evangelio a las personas que sean, todo el tiempo que sea y de la manera que puedas, que sirvas a Dios con fe y por amor y que esperes porque el Señor vuelve pronto. Y entonces todos notarán la agradable fragancia que sube ante la presencia del Señor. Eso es adoración verdadera. Que Dios nos ayude, hermanos, para seguir el ejemplo, para imitar a estos hermanos que nos precedieron, a estos cristianos de Tesalónica. Dios les bendiga. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Y cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies.